Muy buenas noches a todos los estudiantes. Mi nombre es Miguel Alexander Quiroga Campos, soy profesor de la Facultad de Ciencias Básicas del programa de Matemáticas Aplicadas. Y vamos a realizar respectivamente ya el último taller de principios básicos de visualización de datos. ¿Sí? Vamos a saber por qué es la importancia de la visualización, por qué es tan importante comunicar, ¿sí? Porque aprender a elegir un tipo de gráfico, ¿sí? Es adecuado pues para comunicar la información, comunicar insights, porque aprender a elegir el tipo de gráfico adecuado según la pregunta o el tipo de la variable que tengamos, que crear visualizaciones efectivas usando las librerías efectivas para ello. Dentro de ellas, pues vamos a hablar de dos librerías muy importantes. Una de las con una de ellas ya trabajamos el curso pasado, que fue Matplotlib. Hoy vamos a trabajar con Seaborn. Se van a dar cuenta que es un poco, para realizar estos insights, estas visualizaciones, es un poco más bello, igual de fácil como Matplotlib. Y uno de los objetivos también es interpretar esos datos, ¿sí? O interpretar los gráficos para extraer conclusiones significativas, ¿sí? Sobre estos datos. Esto. Entonces, pues, ustedes ya saben, lo primero pues que debemos hacer es respectivamente dirigirnos a nuestro correo de Gmail, ¿sí? Acá voy a dirigirme a mi correo institucional. En mi correo institucional voy a ingresar, ya esto nosotros lo sabemos, vamos a ingresar en nuestras aplicaciones, botón de aplicaciones, a Google Drive. Acá de los cuadernos que yo les dejé, ustedes los pueden subir acá y los pueden abrir. Los cuadernos que yo les dejé acá, simplemente los seleccionan. Recuerden que estos cuadernos se les llaman cuadernos de datos, ¿sí? O cuadernos de programación en notebooks de Python. Yo los puedo arrastrar acá directamente y ya los puedo subir. O simplemente acá en la aplicación más y Google Collaboratory, él me abre un nuevo cuaderno y los cuadernos que yo les dejé en el taller pasado, pueden acá lo tengo en inglés, van a File, ahí sería, en sus computadores sería Archivo, y suben un nuevo notebook, acá donde lo hayan descargado, ¿sí? Ustedes lo buscan desde su computador. Esto vamos a hacer un ejemplo de esto, y simplemente, a ver, vamos a subir uno de estos, es uno de los ejemplos que yo he realizado acá con mis estudiantes. Automáticamente pues me dice que si deseo cambiar, decíamos que sí, bueno, cancelemos para esto. Él está subiendo nuestro archivito, si lo hemos descargado respectivamente de nuestra página, que se demora un poquitico. Permítanme a ver y miremos si está demorando un poquitico porque tiene varias cuestiones. Ese notebook precisamente tiene varias cosas y varias imágenes. Pues permítame y nuevamente lo hacemos. File. Subir notebook. Acá vamos a browse. En browse, en descargas, donde ya lo hayamos descargado. Vamos a suponer, vamos a subir parte 1 básico de Python. Va a subir. Y automáticamente me carga mi Python, ¿sí? Esto es un cuaderno de cómo iniciar con Python, ¿sí? De uno de los cursos que yo doy en iniciación de Python con esta herramienta de Google Colab. Pero pues como en este momento no deseo esto,
Entonces vamos a hacer un nuevo cuaderno, pues para realizar nuestro último taller. Esto es como para referencia de cargar, como yo les dejé el último cuaderno para que lo descarguen y lo coloquen en su Gmail. Pero en este caso, pues vamos es a crear un nuevo Google Colab. Listo. Recuerden que acá le podemos dar, entonces recordemos que debemos estar en en la cuenta de correo institucional o personal. Acá le vamos a cambiar el nombre, le vamos a colocar análisis, ¿sí? Visualización, visualización de datos, sin cambiarle su extensión de IPYNB, ¿sí? Porque pues es importante porque es con lo que se va a trabajar. Listo. Eh, Recuerde que pues acá pues podemos colocar un código o un texto. El texto me sirve pues para darle cierto, bueno, nosotros podemos escribir acá ecuaciones, podemos colocar texto enriquecido, documentar nuestro código o nuestro cuaderno de Python. Por ejemplo, yo lo coloqué acá, lo voy a subir, le doy doble clic pues para ingresar y le digo que quiero. Entonces si le doy acá, entonces él me va a colocar un solo título, ¿sí? Con otro dos, me da un título de selección número 2, 3, con negrilla. Yo puedo colocar la negrilla con dos asteriscos o dos guiones. ¿Listo? Listo, vamos a dejarlo así, pero con un título grande. Y vamos a darle entonces visualización, visualización de datos. ¿Listo? Y ya les voy comentando entonces de qué es esto. Listo. Bueno, ¿qué es la visualización de datos? La visualización de datos básicamente es la forma en que nosotros representamos gráficamente la información. Y esto nos va a permitir ver mucho más fácil los patrones y las relaciones que hay entre las variables, ¿sí? Que serían difícil solo anotar con algunas tablas o con celdas, como lo hemos hecho anteriormente, ¿sí? Entonces, vamos a importar de nuestro dataset eh, el dataset que hemos trabajado anteriormente. Entonces, permítame, este dataset lo tengo directamente, ya lo tengo guardado acá. Se me fue un poquito la señal, se me cae la cámara. Bueno, ¿dónde está este dataset? Ah, bueno. Bueno, entonces, bueno, si le damos acá abajo con la flecha, simplemente nos va a quedar el titulito y acá está una línea de código. Entonces, antes de seguir con esto, pues, ¿por qué es la importancia de una visualización? Entonces, una buena visualización, ¿sí? Una buena visualización de datos nos va a ayudar a resumir grandes volúmenes de datos, ¿sí? De forma mucho más clara. Nos facilita la toma de decisiones informadas, ¿sí? Nos permite identificar outliers, ¿sí? O tendencias. Esos outliers, ¿sí? Recordemos que son esos datos atípicos. Nos ayuda para transformar datos en historias fáciles de entender, ¿sí? Entonces, siempre, pues cuando vamos a esto, necesitamos comprender qué es lo que vamos a hacer. Vamos a jugar con el mismo dataset, ¿sí? Entonces, lo primero que todo, importar nuestras librerías con las que vamos a trabajar. Recuerde que con la palabra import es que nosotros llamamos a nuestras librerías para trabajar con estas. Listo. Entonces, con pandas, import pandas, pandas as pd, ¿sí? Estamos llamando a nuestra librería para manipulación de datos, ¿sí? Y le colocamos el seudónimo de pd. ¿Mm? Vamos a importar también a matplotlib.pyplot, ¿sí? .pyplot y le vamos a colocar un seudónimo de pld.
Vamos a importar también a Seaborn as SNC. Estas dos son las bibliotecas más importantes que vamos a utilizar porque son las que vamos a trabajar para hacer la visualización de datos. Entonces, estas dos son más importantes. Vamos a dejarlas acá arribita, acá abajito. Vamos a importar también a NumPy, que es para cálculos numéricos a través de vectores. Y le vamos a colocar NP. Ya creo que con estas son más que suficientes. Bueno, también vamos a trabajar también con otra que es muy importante, que es con nosotros vamos a subir nuestros archivos, entonces desde Google, entonces es desde Google, punto .colab, que es la herramienta que estamos utilizando, vamos a importar un método que es muy importante, que es para subir los archivos, files, ¿listo? Nosotros al ejecutar esto, le damos o Shift Enter o acá ejecutar. A mí me gusta más dar Shift Enter porque él automáticamente me ejecuta y me crea eh, otro snippet o otra celda para programación. ¿Listo? Acá ya sabemos que se ha ejecutado porque está chuleadito nuestro snippet o nuestra celda. Listo, vamos a empezar entonces a llamar a nuestro archivo. Entonces, archivo, como siempre lo hemos llamado, y va a ser, llamamos al método files, colocamos punto y llamamos al método outload. ¿Listo? Con este ejecutamos, ¿sí? Él está ejecutando y él está esperando que nosotros realicemos una acción. ¿Cuál es? ¿Escogemos archivo o vamos a cancelar esa subida de archivo? Entonces acá vamos a colocar el choose files, que es, vamos a seleccionar este archivo. Este archivito, pues por ahí lo teníamos por acá guardados. Se lo deben tener eh, por ahí, permítanme. Y este archivito es este, Insurace. Listo. Ya ahorita vamos a hablar de este archivo. Recuerde que lo debemos copiar así tal cual. Lo podemos copiar. Le damos Control C. Este archivo automáticamente ya está subido en su Google Colab, ¿sí? Él forma sus carpeticas de config y simple data y sube nuestro archivito en Insurace. ¿Listo? Bueno, entonces llamamos a nuestra tablita que se llama Data Frame y esta, ¿cómo se va a crear? A través de pandas que tiene su alias de PD. Entonces, PD punto, léame el archivo CSV, abrimos un paréntesis, colocamos comillas, puede ser comilla sencilla o comilla doble, listo, como ustedes lo deseen. ¿Listo? Le damos un enter y le decimos que me impriman el DF. Ejecutamos y él automáticamente nos trae esta información. Si ustedes bien lo recuerdan, ¿sí? Estos son unos datos de los afiliados a, son nos muestran información de las personas que están afiliadas a una empresa de salud, sí, o tienen, bueno, sí, están, es, este dataset nos muestra respectivamente sobre unos beneficiarios de salud, o bueno, no son beneficiarios, sino simplemente son personas que adquirieron un seguro de salud, ¿sí? Si recuerdan bien, pues para recordar ese dataset, ¿sí? Entonces tenemos desde el primer registro, que es 0, hasta 1337 registros, que son 1338. Entonces tenemos 1338 registros por 7 columnas. La primera columna es de edad, la segunda columna es de sexo, ¿sí? En donde pueden estos personas que están bajo seguro, ¿sí? Son femeninos o son masculinos, ¿listo?
son hombres o son mujeres, el índice de masa corporal, nosotros hablábamos también sobre el índice de masa corporal, la cantidad de hijos que tienen esos beneficiarios, que pueden que no tengan hijos, que tengan uno, dos, tres, hasta el máximo hijos, ¿m? Que serán 5. Si son o no son fumadores, de qué región son, ¿sí? Sí, recuerde que son las 4 regiones de Estados Unidos y los costos que pagan los costos médicos que ellos pagan, ¿listo? De esto nosotros ya hicimos un análisis, pero vamos a hacerlo de una forma mucho más bonita, ¿m? Eh, de una forma más bonita para eso. ¿Listo? Para ver qué decisiones podemos tomar o que de acuerdo a ciertas, como nosotros hablábamos, las anteriores talleres, bajo unas ciertas premisas o simplemente, ¿sí? Bajo unas ciertas hipótesis de acuerdo a lo que nosotros observábamos en esto. Listo, lo primero que vamos a hacer entonces, vamos a ver de esto, sabemos que tenemos que tener en cuenta qué tipo de dataset estamos manejando. Entonces tenemos una variable de edad, esta variable de edad es una variable numérica y es lo que me dice que es la edad del asegurado. La variable de sexo, ¿sí? Es una variable categórica que es el género del asegurado. El BMI es una variable numérica flotante o numérica real, ¿sí? En donde es el índice de masa corporal, que nos indica básicamente en qué estado se encuentra el asegurado. Children es una variable numérica entera en donde nos indica la cantidad de hijos, ¿sí? Que dependen de este asegurado, ¿sí? Smoker, sí, es una variable categórica en donde nos indica si la persona es fumadora o no es fumadora. La siguiente también es una variable categórica que es región, ¿sí? En donde nos indica la región geográfica de los que toma, de las personas encuestadas, ¿sí? O de cada uno de estos registros, ¿sí? En donde se encuentran esas personas, ¿listo? Y los costos, que es una variable numérica, que nos da el costo del seguro médico de estos asegurados, ¿listo? Entonces vamos a empezar con algo que ya hayamos visto sobre el df.info y abrimos y cerramos paréntesis. Acá nos va a mostrar, pues básicamente la misma información. Vemos que en este no vamos a jugar con datos nulos, ¿sí? Porque esto ya lo hicimos la clase, bueno, el taller pasado. Todas las variables tienen 1338 registros, ¿sí? Y los tipos de variable que pega con ustedes, este me pueste acá. Acá, ahora sí. Y los tipos de variables que son, ¿sí? Igual, pues el objeto de esto es que una vez que ya se haya hecho la limpieza que hicimos en el taller pasado, ¿sí? Entonces, ya que ya limpiecito y listo para hacer las visualizaciones, que es lo último que se realiza. Listo. En DF Info, entonces mostramos qué información hay, si hay valores nulos o registros que no se han llenado. Y por último, pues los tipos de variables, los tipos de variables, sí, que son, si es entero, si es objeto, que son las cadenas, que son variables categóricas, ¿listo? Y numéricas de tipo flotante, ¿listo? En el siguiente, vamos a ver entonces el de f punto describe, abrimos y cerramos paréntesis, y acá pues básicamente nos va a mostrar la cantidad de registros que tenemos, 130, que verán, 1338, 1338, 1338 para cada una de nuestras variables numéricas, ¿sí? La mediana, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo y los cuartiles de estos, ¿listo? Los cuartiles son unas medidas de agrupación muy importantes que uno trabaja en estadística. Listo. Vamos a ver entonces dentro de las visualizaciones e interpretaciones, vamos a ver qué es lo que podemos y podemos realizar. Entonces vamos a hacer como primera medida, entonces vamos a darle acá
Acá en esta parte le damos un texto, le vamos a señalar que sea de 2 tamaños, que sea y que sea así, ¿no? Y a ver, control Z, eso, que sea así y que tenga cursiva, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, vamos a empezar con la visualización, visualización, que es ya lo último que nos queda, visualización e interpretación. ¿Listo? Listo. Acá nos deja esto bonito. Le damos acá un enter. Acá le podemos dar como 3. Y vamos a hacer un histograma. El histograma, el primer histograma que vamos a realizar es el de las variables numéricas. Histograma para variables numéricas. Si ustedes lo recuerdan, este nos muestra cómo se distribuyen respectivamente estas variables. Entonces vamos a hacer uno por cada uno, pero entonces vamos a hacerlo bien bonito con nuestra librería SIG. Entonces como primera medida, entonces vamos a llamar a la librería PLT, que es de Matplotlib. Le vamos a decir que la figura, sí, que la figura tenga un tamaño, entonces fig size, ¿sí? Y que este tenga un valor de 8, de 8 y 4. O sea, de 8 de largo y 4 de alto. ¿Listo? 4 centímetros de alto. Listo. Vamos a llamar a nuestra librería Sibon, ¿sí? Sibon quiere decir como de mar, ¿sí? Así, ¿sí? Son unos colores mucho más bellos. Pero recuerden que los llamamos como Sibons. Además de que tiene eh, otras, otros métodos que nos ayudan a realizar esas gráficas. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que como vamos a hacer los histogramas para las variables numéricas, entonces vamos a decir que es histplot, ¿sí? Abrimos paréntesis, vamos a decir que vamos a sacar de nuestra de nuestro data frame llamado df, y acá nos va a mostrar fácilmente qué variables deseamos sacar. Entonces vamos a sacar a la edad, ¿sí? Fácilmente. Le decimos con los bin, que es el ancho básicamente de estos, que no sean tan gruesos bins, que estos bins sean igual a 20, además que sea un color bien bonito, que no sean tan oscuros, que sean mucho más llamativos, y le podemos decir que sea light blue. ¿Listo? Listo. Vamos a colocarle un título, entonces un plt.title, title, y le vamos a colocar distribución, entre comillas, distribución de edades de los asegurados. ¿Listo? Después de esto vamos a darle un título para plt. Para el EGX, plt.label o el label, plt.xlabel, y le vamos a decir que esta variable va a contener lo que es la edad, ¿sí? Y que plt.glabel, esta variable va a tener lo que es la frecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un gráfico de frecuencias, ¿sí? Cómo están distribuidas estas variables. Además, le voy a mostrar del gráfico, vamos a llamar al plt.show para que me lo muestre. ¿Listo? Nosotros ejecutamos, ustedes si recuerdan bien, vamos a ver por acá, a ver, este análisis exploratorio, creo que es este, permítanme a ver si este fue lo...
A ver, ¿qué es este? Permítame, a ver. Es para verificar, mire que con Matplotlib nos sacaba una gráfica, pero a veces pues uno no la podía entender muy bien, ¿cierto? Entonces con este pues no nos la da a entender mucho mejor, ¿sí? Esta visualización de datos es una gráfica mucho más bonita, ¿sí? Y nos da la información. Entonces tenemos las edades, ¿sí? Y tenemos respectivamente lo que es la frecuencia. Recuerde que la frecuencia nos dice la cantidad de personas, ¿sí? O de cantidad de registros que tienen estos valores de edad, ¿sí? Entonces, si vemos, ya podemos hacer un análisis. ¿Qué interpretación nosotros podemos sacar de acá, de esta gráfica? Entonces, esta gráfica nos muestra cómo se distribuyen las edades. Si vemos que hay más personas jóvenes, ¿sí? O adultas en un conjunto de datos, ¿sí? Listo. Vamos entonces para nuestra segunda gráfica, ¿sí? Por acá la voy a tener, podemos copiarla de acá y la podemos pegar acá. Entonces, si se dan cuenta, plt.fixSize de 8,4, ¿sí? CNS Hisplot, pero entonces vamos a llamarlo, vamos a llamar de la variable costos. Con un bin de 25, de color salmón, acá le cambiamos el color, acá estaba en light blue, y le colocamos el salmón, PRT, distribución de costos del seguro médico, ¿sí? Y costos le vamos a dejar así, y el PRT label, la frecuencia. Los J-label, ¿sí? Los labels de frecuencia siempre son estos respectivamente. El label de X o el eje horizontal es edad y el título de nuestra gráfica. Bueno, acá creo que se me fue una T. Acá ya lo podemos corregir fácilmente. Listo. Eso es lo bonito de la programación. Tú puedes modificar esto, puedes añadirle, puedes mejorarle, puedes darles otros colores bien chuscos, ¿sí? Y a su antojo. Entonces tenemos en este gráfico de salmón, entonces los costos médicos. ¿Qué podemos observar? Los costos no se distribuyen de manera uniforme. ¿Qué quiere decir que mañana uniforme? Que hay unos más altos bajo otros. Mire que hay costos mucho más bajos, ¿sí? Costos que llegan casi a cero, ¿sí? Y que eso, hay cierta cantidad de registros con estos. En cuanto a los costos muy altos, son muy poquitos. Por acá no hay nada, ahora muy pocos, por acá hay algo, y así sucesivamente. Entonces, estos costos no se distribuyen de forma uniforme. La mayoría paga valores bajos o valores medios, y en algunos casos con costos muy altos, que son posibles pacientes con alto riesgo. Puede ser un alto riesgo de índice de masa corporal, o también que son fumadores o ambas. ¿Listo? Que eso lo podemos mirar mucho más adelante con otro gráfico. Vamos a hacer entonces el siguiente gráfico. El siguiente gráfico es un gráfico de barras de comparación entre categorías. ¿Sí? Entonces podemos decir acá, podemos seleccionar acá y le damos acá un doble título, bonito, y le damos acá. Listo. Gráfico, lo podemos así llamar. Igual acá gráfica, le podemos colocar su título gráfico de barras, ¿sí? Y este va a ser comparación de categorías. Categorías. Listo. Vamos entonces, vamos por los que son el número de asegurados por sexo. ¿Listo? Entonces acá vamos a tomar lo mismo, prt.figure, paisajes. Como estos simplemente son dos, que es el tipo de sexo, entonces básicamente vamos a tener dos barras nada más, por eso no va a ser tan ancho. De CNC vamos a llamar el método de complot, ¿sí? Sus parámetros va a ser que la data vaya a llamar al data frame, ¿sí? En mi eje X voy a tomar, o sea, el eje horizontal voy a tomar la variable sexo, ¿sí?
Y la paleta va a ser de tipo pastel, o sea, el color. ¿Listo? Los colores van a ser de tipo pastel. Lo mismo de los anteriores gráficos, podemos tomar entonces el título, que va a ser distribución por sexo, el label del eje horizontal va a ser sexo, el label vertical va a ser cantidad de asegurados y que me muestra la figura. Ejecutamos y nos muestran respectivamente pues estos dos, este gráfico mucho más bonito, ¿sí? En donde pues básicamente pues tenemos, no, este gráfico pues que nos dice básicamente, si vemos que los dos sexos, ¿sí? O sea, mujeres y hombres, están casi por igual, prácticamente son la misma cantidad de afiliados, le ganan poquito en el orden de lo que son masculinos, entonces hay un equilibrio entre hombres y mujeres en la muestra, ¿listo? Listo. Vamos a ver entonces los que son fumadores a los que no son fumadores. Entonces, ¿cómo realizamos este gráfico? Este gráfico también es bonito. También lo hicimos allá. Entonces, pdt.5sites, ¿sí? De 6 y 4. ¿Por qué este no tan ancho? Pues porque este no tiene tantas barras. En este, mientras que estos son para variables categóricas, ¿sí? Estas categóricas, pues, solamente son dos que son femenino y masculino. En el otro, pues, vamos a tener, qué pena, las de fumadores, sí, fuman o no fuman. Entonces, lo mismo de la librería de Matplotlib, entonces llamamos que por favor el tamaño de nuestra gráfica, ¿m? De la librería Seaborn Complot, ¿sí? Que es nuestro gráfico de barras, le decimos que la data sea nuestro data frame y en X nos coloque los fumadores. La paleta va a ser de color cool. ¿Listo? Entonces se van a dar cuenta que es un poquito más diferente. Acá yo voy cambiando varias cositas. El plt.title va a ser, o sea, el título, va a ser la distribución de fumadores. Nuestro label X va a ser el fumador, si es fumador o no. Y el label Y, la cantidad de personas que van a estar dentro del fumador. Si no, fumadores y le damos ejecutar. Al ejecutar nos muestra otra gráfica totalmente muy bonita. Entonces, si se dan cuenta, esta gráfica nos muestra unos gráficos muy hermosos, nos muestra con unas nuevas formas, ¿sí? Una paleta de colores muy bonitas. ¿M? Y acá tenemos. Entonces, ¿qué podemos analizar de esto? Esto nos compara cuántos fumadores y cuántos no fumadores hay. Entonces, esto será importante pues para analizar cómo afecta el hábito de fumar a los costos, ¿sí? Y pues vemos que en nuestro data frame, hay de las personas que están dentro de este data frame, ¿sí? Dentro de estos registros, hay una mayor cantidad de personas que no son fumadoras, o sea, más de 1000, ¿sí? Mientras las que no, las que son fumadoras están alrededor de casi las 300 o 300. ¿Listo? Vamos a hacer otro gráfico que es muy, pero muy importante, ¿sí? Voy acá a anotarlo, ¿sí? Que es el gráfico de dispersión. Ese gráfico de dispersión me puede dar cierta información muy importante. Gráfico de dispersión. Y este básicamente, ¿qué es lo que me da? Entonces me da la relación entre, entre dos variables numéricas. ¿Listo? Vamos a seleccionar, le vamos a colocar un título grande, que me lo seleccione así, bien chusquito, y ejecuto. Bueno, o bajo simplemente nuestra flecha. Listo. Entonces, ¿cómo va a ser? Este va a ser entonces un poco más amplio, ¿sí? De 7,5, ¿sí? De 7 de ancho y de alto de 5 centímetros. De nuestra librería de Seaborn, vamos a escoger Scatterplot. Básicamente, Scatterplot es una gráfica de puntos. La data es nuestro data frame, llamado así, como nosotros los llamamos acá.
sería nuestra tablita, data frame de F, ¿listo? X es mi variable de la edad, Y va a ser mi variable de los costos y el color va a ser, qué pena, el web básicamente va a ser el smoker con un alfa de 0,07, de 0,7. Ya vamos a ver qué es esto. Los títulos, pues básicamente la relación de lo que es la edad y el costo del seguro. Mi label del eje horizontal es edad y mi eje label y mi label vertical es del costo del seguro. Entonces ejecutamos, se demora un poquito a veces, y acá básicamente pues nos da varias cositas. Entonces nos da los costos médicos, la edad, o sea, podemos analizar tres variables, los costos médicos, la edad, y nos muestra en punticos la cantidad de los que son fumadores y de los que no son fumadores. Entonces, si ven, ¿quiénes tienen los costos más altos que pueden ver? Vemos que los que tienen los costos más altos, los costos médicos más altos, son las personas que son fumadoras, ¿sí? Entonces, estos son valores muy altos, ¿sí? Que son lo que nos está dando acá. Tenemos pues los valores y se van poniendo más altos cuando van sobrepasando una edad. O sea, si son acá de 60, van a esto a subir un poco más. ¿Listo? Eso también lo podemos hacer por el índice de masa corporal. Vamos a verificarlo ahorita a ver si nos sale. ¿Listo? Simplemente sería cambiarle. No, pero este si no me sale, no me va a salir así. Listo. Entonces, básicamente, estos muestran así, mientras los que no son fumadores, entonces miren que los índices, los costos médicos son bajos o costos medios, ¿listo? Mientras que los costos altos para fumadores siempre van a tener una alta, ¿sí? Que son los azulitos. ¿Listo? Vamos a hacer un gráfico de líneas de tendencia. Aunque pues no hay una variable temporal, pues podemos crear una gráfica simulada. ¿Listo? Es como el promedio de la costo de edad, que era lo que decíamos anteriormente. ¿Cómo hacer ese costo de edad? ¿Sí? Este. Entonces, PLT figure punto 85, ¿sí? Le podemos dar un poquito o así. Le decimos que por favor me arme un nuevo data frame. Bueno, del data frame voy a llamar el método de agrupación para que me agrupe lo que es la variable edad con costos médicos y que me saque respectivamente eh, el valor promedio y que me realice respectivamente un plot una gráfica de líneas de color verde. ¿Listo? Este es el título de mi nueva gráfica. Mis labels de mis ejes X y Y que me muestra respectivamente. Entonces, esa gráfica. Entonces, ¿qué podemos ver? Acá podemos ver los costos médicos, como decíamos, en nuestro eje vertical, ¿sí? Y que lo va a hacer respectivamente por edad. Entonces, si vemos que los costos médicos para una persona de baja edad son bajos, medios. Pero mientras que va subiendo su edad, ellos van incrementando sus costos médicos. Porque pues una persona de edad necesita más costos, pues necesita pues echarse más exámenes, son exámenes especializados y demás. ¿Listo? Entonces esto es lo que nos muestra respectivamente esta gráfica. ¿Listo? Entonces a medida que básicamente pues su interpretación sería a medida que la edad aumenta, también lo hacen los costos en promedio del seguro. Listo, vamos a sacar un gráfico que ya lo habíamos sacado, que es un box plot o una gráfico de cajas para lo que son fumadores y costos, que ese también pues será uno de los que teníamos que sacar ahorita. ¿Listo? Y que hace referencia a estos costos médicos
muy parecidos a los que son los de fumadores. ¿Listo? Entonces, no va a ser también tampoco tan ancho, ¿sí? Entonces su dimensión es de 8 por 5. Vamos a reagrupar de nuestro data frame lo que es edad y costos, ¿sí? Así igual como lo hicimos acá, edad y costos. Vamos a sacar la mediana. Ah, pero este es el mismo, edad y costos. Permítanme, no, pero este es el... no, vamos a hacer entonces otro, qué pena. Creo que cogí el que no era. Listo, listo. Vamos a hacer una cajita de CNC. Vamos a coger una box plot, que es básicamente un diagrama de cajas de nuestro data frame de NX. Vamos a dibujar nuestros, vamos a colocar nuestra variable de fumadores y en el eje Y los costos para esos fumadores. Acá nos vamos a dar cuenta pues mucho más, ¿listo? La paleta pues va a ser de set2, ¿listo? El título que tenemos, que es la comparación de costos del seguro entre fumadores y no fumadores, los títulos de los ejes que van a ser en X va a ser fumador y en Y va a ser el costo del seguro y ejecutamos nuestro código. Acá, ¿qué podemos ver? Pues nuestras diagramas de cajas, ¿sí? En donde vemos un costo mínimo, que son casi de 10.000, ¿sí? Y costos muy altos pasados de los 60. Acá tenemos el valor de medio, el valor de nuestra mediana o el valor central de estos datos, que son alrededor de 35.000, ¿sí? Y un poquito más de 40.000 es está ocupando el 75%, que son las medidas de agrupación, y del 25%, un poco más de 20.000. ¿Listo? Entre los no fumadores tenemos un valor mínimo casi de cero, diríamos como entre 1.000 y 2.000, que es lo que teníamos dentro de la data, ¿sí? Y que esto lo podemos ver acá respectivamente en los costos. El valor mínimo es de 1.121 y el valor máximo de los costos es de 63.770, que es efectivamente lo que tenemos acá, 63.670 que está acá. Listo, pero como esto es de fumadores, no fumadores, entonces su valor costo entonces es muy bajo. Y tenemos uno que otros valores que son atípicos o que salen de nuestro valor máximo de los no fumadores. Acá tenemos entonces respectivamente nuestras medidas de tendencia central. Bueno, nuestras medidas de tendencia central y nuestras medidas de agrupación. ¿Listo? Podemos tomar, por último, lo que son o analizar las principales medidas para dar contextos a estos gráficos. En esto entonces podemos sacar entonces DDF, que eso lo habíamos hecho la clase pasada, abrimos nuestra con corchetes y lo abrimos doble vez, porque pues acá vamos a ingresar variables. Entonces vamos a tener a edad, vamos a decir coma, vamos a ingresar, no, esto lo podemos hacer acá mismo, de edad, y acá cierro acá, y acá cierro. A edad vamos a ingresar a otra variable que es el índice de masa corporal, el BMI. Vamos a ingresar también nuestra variable de costos. Entonces, charge. Listo. Y que básicamente en nuestro data frame vamos a coger el script. El script para verificar cómo son estas variables. Entonces vamos a ver que estas variables, que es la edad, ¿sí? El BMI y los costos. Entonces esto nos va a permitir respectivamente analizar las medidas para dar un contexto a los gráficos anteriores. ¿Listo? En la edad, pues media, también está la edad típica de los asegurados, ¿sí? El BMI nos está diciendo pues que nos va a permitir identificar el sobrepeso o el riesgo de salud, ¿sí? Y el costo promedio es el costo típico generalmente del asegurado, ¿listo? Entonces, en relación de estas medidas con los gráficos anteriores, pues para entender por qué los costos varían entre los grupos, ¿sí? Entonces acá podemos tomar pues muchas decisiones de esto. Entonces espero que les haya gustado este
último taller sobre lo que es estas visualizaciones y cómo interpretar. Podemos entonces trabajar perfectamente con solamente Matplotlib, ¿sí? O podemos trabajar con esta librería que es muy bonita, que es Sibon. Si recordamos, el de Matplotlib, pues teníamos estos gráficos que sí nos muestran información, pero si se dan cuenta, pues no son gráficos muy bonitos, ¿sí? Un poquito como planos. Nos muestran la información que necesitamos, pero pues para cuando nosotros necesitamos presentar esos insights, presentar unos informes, esos gráficos sí deben ser bonitos. Listo, entonces espero que les haya gustado. Este es nuestro último taller. Muchas gracias. Hasta luego.